Hey adictos a la adrenalina, bienvenidos a Police Chat. No. Hey, don't you reach it. No. Hey, don't you reach it. Disparar para salvar a la víctima o esperar refuerzos. Esta es una decisión de la vida real que se toma en una fracción de segundo. Se necesita más que valor, se requiere un juicio claro. Sigue el canal para ver casos reales que ponen a prueba a ambos. Analicemos lo que realmente ocurrió. ¡Vamos allá! So now you want to give me that? Hey, don't you reach it. No. Hey, don't you reach it. No. Hey, don't you reach it. El 23 de abril de 2025, a las 2:36 de la tarde, un oficial del Departamento de Policía del Condado de Fairfax realizó una parada de tráfico en el bloque 4000 de Majestic Lane después de notar una calcomanía de seguridad vencida en la ventana delantera de un Toyota Corolla de 1999. El automóvil era conducido por Jamal Bali, de 36 años, de Fairfax. You people with American status. I served as well, sir. Yeah. So you brought me to you fucking people brought me to this goddamn country, and I'm dying every fucking single day, and I have 4 children, and we wholly survive because you're a fucking racist people. Subject keeps reaching for his weapon. No, I'm not. I'm not. So these are my partners here. They're coming up. I don't want you to get rattled, but it's because you were reaching for your weapon. No, I'm not reading, sir. Hey, I watched you do it. I don't give a damn fuck. Hey, So- listen, American. This is take it. I take this with you, okay? So now you want to give me that? Hey, don't you reach it. Fuck! Listen, American. No. Hey, don't you reach it. This is take it. I take this with you, okay? So now you want to No. Hey, don't you reach it. You, okay? So now you want to give me that? Hey, don't you reach it. Bali fue argumentativo y se negó a obedecer las órdenes. Se llamó a refuerzos y, una vez en el lugar, Bali sacó un arma y disparó un tiro a través de la ventana del lado del conductor. Intentó disparar un segundo tiro, pero no se disparó debido a un mal funcionamiento. La bala que Bali disparó atravesó el bíceps de un oficial, luego el antebrazo de otro oficial antes de cruzar la calle y romper el parabrisas trasero de otro automóvil estacionado. Ambos oficiales fueron tratados en un hospital local y posteriormente dados de alta. Un tercer oficial que estaba en el lado del pasajero del vehículo disparó su arma, alcanzando a Bali 4 veces. Bali fue trasladado a un hospital cercano y posteriormente fue declarado fallecido. Got him. Shots fired. El 28 de mayo de 2025, alrededor de las 6:45 de la tarde, los oficiales de policía de Mifflin Township iniciaron una parada de tráfico cerca de la intersección de Market Drive y Purdue Avenue. El pasajero del automóvil huyó de la escena. Shots fired. Cuando los oficiales persiguieron al sospechoso, este se dio la vuelta y abrió fuego, alcanzando a ambos oficiales. Ambos oficiales fueron llevados al Grant Medical Center, uno en condición crítica. Hasta el jueves por la tarde, ese oficial permanece en condición crítica. Se espera que el otro oficial sea dado de alta hoy. El sospechoso, Javion Dixon, de 21 años, sigue prófugo y los investigadores creen que está armado y es peligroso. El SCSO está pidiendo a la comunidad que permanezca vigilante y si ves a Dixon, llama al 911 y no te acerques a él. Se han presentado cargos contra Dixon por un cargo de intento de asesinato y 2 cargos de asalto grave. El conductor del automóvil ha cooperado con los investigadores. Por el momento, no enfrenta ningún cargo. El 12 de mayo de 2025, alrededor de las 3 de la tarde, el Departamento de Policía de Aurora recibió una llamada al 911 sobre una persona sospechosa que estaba invadiendo una propiedad en un estacionamiento de aeropuerto externo en el bloque 19.900 de la avenida 56 Este.
El denunciante reportó que había un hombre en la propiedad revisando las manijas de las puertas de los vehículos y se negaba a irse. Tell me exactly what happened. So we have a guy that we've given a couple waters, and he's just sitting in the office, but he seems like he's off some type of drug or something, and there's another lady in there that's working, and she's feeling uncomfortable. Do you think he needs an ambulance or just somebody to come out and check on him? Just somebody to come and check on him. I don't think he needs an ambulance. Trying to get off my lot. He's not talking. He's walking in and out of my office trying to unlock people's car doors. I've placed a call to you guys already about a gunman on my lot. He's trying to fight myself and a couple of my employees. They told me to call if anything changes with the sheriff. So he's trying to fight with you now? He's trying to fight me and my employees, a couple of my other employees. Un oficial de patrulla de la policía de Aurora respondió alrededor de las 5:15 de la tarde. Una vez en el lugar, los empleados informaron que el sospechoso todavía estaba en la propiedad y se estaba volviendo más agresivo con los trabajadores. El oficial localizó al sospechoso, posteriormente identificado como Rashad Terrell Johnson, de 32 años, e intentó hablar con él. Aproximadamente un minuto después, Johnson se abalanzó sobre el oficial y hubo una pelea. Back off of me. Sorry, emergency cover. Get back! I'm gonna fucking shoot you, dude. Get back. Aurora 911 recibió llamadas adicionales de personas en el estacionamiento reportando que un oficial necesitaba ayuda. El oficial intentó usar dispositivos menos letales para controlar a Johnson. Esos intentos no tuvieron éxito. El oficial también le dio múltiples órdenes a Johnson, pero Johnson se negó a seguir las instrucciones del oficial y ocurrió un tiroteo involucrando al oficial. Get on the ground! Get on the ground now! Get on the ground! I'm gonna shoot you if you do not get on the ground! Get on the ground! Get on the ground now! Stop! Get back! Back up! Get down! 212 shots fired. Stay down! Otros oficiales respondieron y proporcionaron primeros auxilios a Johnson hasta que llegaron los equipos médicos al lugar. Johnson fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que amenazaban su vida. Johnson murió poco después de su llegada al hospital. El oficial también fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones menores que sufrió durante la pelea. No solo mires y sigas desplazándote, presiona seguir para no perderte el próximo caso. You know where you were shot? Twice in the chest. Twice in the chest. El 6 de mayo de 2025, alrededor de las 12:09 de la tarde, un oficial de la Policía Estatal de Nuevo México realizó una parada de tráfico a una camioneta GMC blanca conducida por Janice Jones, de 75 años, de Las Cruces. El oficial había consultado la placa de matrícula y Give the registration and insurance for the vehicle. durante la parada de tráfico, el oficial pidió a Jones que saliera del vehículo. Fue en este momento que Jones sacó una pistola y la apuntó al oficial. Debido a que el oficial creyó que iba a ser disparado, sacó su pistola emitida por el departamento y disparó múltiples rondas contra Jones. Jones permaneció en el vehículo y huyó de la escena, iniciándose una persecución hacia la carretera estatal 181 de Nuevo México, al norte de Trail for Consequences. El oficial alcanzó al vehículo, que se había detenido en medio de Highlands Road. El oficial dio órdenes a Jones, quien entonces comenzó a disparar al oficial. El oficial respondió al fuego con su rifle emitido por el departamento. Put your hands up! Put your hands up! I will shoot you! He's shooting back, he's shooting back. Shot fired, he's shooting. Put your hands up! Tras el intercambio de disparos, los oficiales se acercaron al vehículo y encontraron a Jones sin respuesta. Jones fue declarado fallecido en la escena por la oficina del investigador médico. El oficial resultó ileso. Put
Put your hands up! Let me see your hands! Sigue el canal, porque un día podrías enfrentarte a una situación como esta. En la mañana del 26 de mayo de 2025, aproximadamente a las 8 de la mañana, el cabo de la unidad de tráfico Gary Miller observó un vehículo que viajaba a 20 millas por hora por encima del límite de velocidad en el bloque 2600 de la avenida NW27 en el condado de Marion, Florida. El cabo Miller intentó iniciar una parada de tráfico, pero el conductor, Leroy Graham, de 31 años, se negó a detenerse. En cambio, Graham continuó conduciendo a una velocidad normal durante varios minutos, aparentemente tratando de evadir la parada sin llamar la atención. Cuando Graham se acercó a la Interestatal 75 en Northwest Blackstone Road, comenzó a acelerar, claramente intentando huir. Se inició una persecución a alta velocidad durante varias millas. El cabo Miller intentó múltiples maniobras PIT, técnica de intervención en persecución, para desactivar el vehículo, pero Graham logró mantener el control cada vez. Rápidamente llegó apoyo adicional, incluyendo agentes, oficiales del Departamento de Policía de Ocala y la Unidad de Aviación de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, MCSO. La persecución finalmente terminó cuando Graham giró hacia la carretera SW200 y detuvo el vehículo. Another pit. Station 1033. Driving out of it. Captain, State Road. Durante una parada por delito grave, Graham fue detenido sin más incidentes. Les dijo a los oficiales que huyó porque no tenía una licencia de conducir válida. Graham fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Marion, donde fue fichado con una fianza de $5,500 pesos. Pagó la fianza y fue liberado más tarde ese mismo día. Hands up! Hands up! Put your hands up! He's running southbound. Fourth Street. I just ain't got no license. That's it. I'm clean. What's the ticket? 8. Gracias por ver hasta el final, significa mucho. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Déjame saber en los comentarios. Y si encontraste este análisis útil o provocador de pensamiento, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Más casos reales están por venir pronto y no querrás perdértelos. Nos vemos en los próximos videos.